Buenas tardes a todos, gracias por acercarse al Meridiano. Bueno, hoy vamos a continuar con el ciclo de seminarios de los miércoles que organiza la facultad. Y hoy contamos con la presencia de Guillermo Rodríguez. Para el que no lo conoce, igual creo que todos lo conocen. No, para ellos sí. Bueno, Guillermo estudió Ingeniería en Electrónica en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se encuentra realizando su doctorado. Guillermo realizó más de 40 cursos de posgrado en antenas, comunicaciones inalámbricas, etc. Ha sido director y codirector de proyectos de investigación aplicados, la CONAE, la UNTG, entre otros. Y además es profesor adjunto en esta casa en la materia Instrumentos y Observación. Bueno, no doy más vueltas. El título de la charla de hoy es Modelización electromagnética de fenómenos meteorológicos, lluvia y su respuesta a señales de radar. Bueno, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, alguien que acá Martín nos dijo que trabajo en el departamento de electrónica de la facultad. Y bueno, sin dar más vueltas, vamos a arrancar con la charla. El título es un poco amplio y antes de arrancar con el tema en sí mismo, vamos a hacer una pequeña revisión, algunos conceptos de radar que necesitamos para entender un poco lo que viene después. Entonces, las funciones generales de un radar. ¿Tienen idea de para qué se usa un radar? ¿Cuál es el objetivo de un radar? Acá, esta población joven. Bien. Bien, lo primero es determinar si hay algo. ¿Sí? Si hay algo, si hay un objetivo o no. Después, estimar o medir la distancia y la velocidad de ese objetivo en la dirección en la que estoy mirando. Y, por último, ya, digamos, ya con tecnologías más complejas, un poquitito más elaborado, es poder discriminar de qué objetivo estamos hablando, caracterizar el objetivo. En el caso de radares meteorológicos, que es lo que yo voy a hablar, discriminar el objetivo es saber si estamos viendo una nube, si estamos viendo una precipitación de lluvia, si estamos viendo una precipitación de granizo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, básicamente el radar, ¿qué es lo que hace? Tengo una antena, emite una onda electromagnética, la onda electromagnética viaja en el espacio, ¿sí? Alcanza un objetivo, y ese objetivo va a reflejar una pequeña porción de la señal que llega y la va a devolver a la antena. ¿Sí? Lo que vemos acá, la onda viaja hasta el objetivo y una pequeña fracción es la que retorna, si es que hay un objetivo, ¿no? Esta institución, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, define que las frecuencias en las que puede operar un radar meteorológico son estas, en lo que se llama banda S, lo que se llama banda C, lo que se llama banda X, y en esas frecuencias, 2,7 a 2,9 GHz, 5,3 a 5,9 y 9,3 a 9,5 GHz. Después lo vamos a usar un poquitito más adelante. Entonces, un poco la idea que teníamos era esta. Tengo un transmisor, la antena, transmite un pulso, viaja, alcanza un objetivo, y una pequeña fracción de ese objetivo es reflejada y vuelve a la antena. ¿Qué proporción de potencia reflejada depende de un parámetro del objetivo que se llama sección recta radar, radar cross section, de ahí las iniciales RCS, nombre en inglés, que normalmente lo representamos con la letra C. Acá en la configuración que está armada acá, esto sería un radar biestático, porque tengo una antena que transmite y que recibe. Lo más usual es que todo este punto, lo que pasa es que es difícil de dibujar para que se vea más claro el diagrama. Cuando tenemos una sola antena que transmite y recibe, sería un radar monostático.
Entonces, hablamos de este parámetro, sección recta radar, y ese parámetro nos da una idea de la energía reflejada por el objetivo. Se calcula como la potencia reflejada, la relación entre la potencia reflejada y la densidad de potencia incidente. ¿Sí? Y entonces, como es potencia sobre densidad de potencia, este parámetro nos queda expresado en metros cuadrados. En un radar convencional, usualmente lo que tiene es la antena, que emite una onda que se va esparciendo en el espacio, ¿sí? Que depende del diagrama de la radiación de la antena, cuánto se esparce, y habrá un objetivo en algún punto que refleja una pequeña porción de la señal que llegue hasta el objetivo, ¿no? El resto va a pasar de largo. Un poquitito diferente es el caso de los radares meteorológicos, ¿sí? Porque con un radar meteorológico lo que estamos trabajando es con un objetivo que llamamos distribuido, es decir, que todo el frente de onda en realidad está cubierto por el objetivo y entonces hay reflexión en todos los puntos del frente de onda que emitió la antena. Es un poco igual que lo que pasa con los plasmas ionosféricos. El caso es exactamente el mismo. Y bueno, para este caso, la ecuación del radar se expresa de esta forma. La potencia que va a recibir el radar está dada por estos parámetros, donde tenemos una parte que es parámetros propios del radar, puedo usar el puntero, que es más cómodo, la potencia transmitida, la ganancia de la antena y la longitud de onda que emite el radar. Y por otro lado aparecen parámetros propios del objetivo, ¿sí? Como la sección recta radar, que mencionamos recién, y la distancia a la que se encuentra. Dijimos que es un objetivo distribuido, ¿no? Y entonces, bueno, en este caso, la sección recta radar se puede expresar como una reflectividad por unidad de volumen, ¿sí? Multiplicada por el volumen que está iluminado, porque es iluminado por el radar en un cierto instante. Y esa reflectividad por unidad de volumen la podemos expresar como la suma de todas las secciones recta radar de cada elemento que hay dentro del volumen mirado. En nuestro caso sería la sección recta radar de cada gota, ¿sí? La sumatoria sobre todas las gotas que estamos viendo. El volumen que ve el radar en un cierto instante está determinado por los ángulos de potencia mitad, phi y teta, del haz del radar, que depende de la antena, ¿sí? Y la duración del pulso. El pulso dura un tiempo tau, y entonces en el espacio se va a ver como una distancia c, la velocidad a la que se propaga, multiplicado por tal. Entonces todo está sombreado en celeste, es el volumen que está viendo el radar en un cierto instante. Bien. La sección recta radar de un objetivo particular, de una gota particular, la podemos expresar bajo la suposición de que estamos en el modelo de Rayleigh. Lo voy a abordar en unos slides más adelante, me refiero con esto del modelo de Rayleigh. Esta sección recta radar de un objetivo particular era expresado por esta expresión, donde depende de la relación entre las dimensiones del elemento, de la partícula, y la longitud de onda del radar, y de unos parámetros eléctricos como es la permitividad eléctrica del material con que está compuesto la gota. ¿Sí? El agua de lluvia tiene una permitividad eléctrica relativa del orden de 81, entre 75 y 83 más o menos. Y acá hay valores para este parámetro al cuadrado. Fíjense que en realidad no varía demasiado. Acá estamos variando de 3 GHz hasta 48 GHz y desde 0 grados hasta 20 grados, mientras se mantenga haciendo agua. Fíjense que fluctúa de 0,83 a 0,93, no es demasiada la variación.
Sí cambia sustancialmente cuando ya se convierte en hielo. Si lo que estamos viendo es granizo o es nieve, ¿sí? Ya el parámetro eléctrico es muy diferente. La permitividad eléctrica, eso va a influir mucho en esta ecuación, y vamos a tener mucha menos sección recta rada para una partícula de hielo que para una de agua del mismo tamaño. Entonces teníamos esto, tenemos que la reflectividad por unidad de volumen es 1 sobre el volumen, por la sumatoria sobre todos los elementos de secciones rectas radas de cada elemento. Reemplazamos esta ecuación dentro de esta y tenemos esta expresión. Y este último término, ¿sí?, es lo que se llama factor de reflectividad Z, y es lo que el parámetro que entrega un radar meteorológico. Si el radar meteorológico informa los resultados en términos del factor de reflectividad Z. Este factor de reflectividad Z tiene unidades de milímetro a la Z por metro cúbico, y en realidad es un parámetro que tiene un rango dinámico muy grande, es decir, va desde valores de 10 a la menos 5 hasta valores de 10 a la séptima. Como tiene un gran rango dinámico, lo que usualmente se hace es expresarlo en términos logarítmicos, ¿sí?, en una escala logarítmica, y hablamos de dBz, ¿sí?, que es 10 por el logaritmo base 10 de Bien. Dijimos que, bueno, la lluvia está compuesta por gotas, entonces vamos a tener que modelizar, vamos a hacer simulaciones y entonces tenemos que modelizar la gota. Entonces, básicamente nos vamos a concentrar en una gota. Y en este punto es donde yo les tengo que decir que lamento desilusionarlos. Las gotas no tienen forma de lágrima, ¿sí?, como estamos acostumbrados a verlas. En realidad las gotas tienen forma esférica cuando tienen radios inferiores a medio milímetro, ¿sí?, a un cuarto de milímetro, diámetro de medio milímetro, y en la medida que comienzan a crecer, comienzan a acretar otras gotas, comienzan a ser más grandes, toman una forma aplastada, tipo de gasa de pan. Piensen que la gota está cayendo y tiene toda la resistencia del aire. Cuando van en un auto y sacan la mano, sienten la resistencia del aire cuando avanzan. Lo mismo le pasa a la gota, ¿sí? La resistencia del aire cuando sacan la mano se la tira para atrás, ¿sí? Y entonces, bueno, la gota es de agua y entonces se puede deformar y entonces se tiende a aplanar en la dirección de avance. ¿Se entiende? Bien. Incluso gotas grandes, mayores, con radios mayores a los 4,5 milímetros, tienden a dividirse, ¿sí? Con lo cual, bueno, se dividen en varias gotitas. El radar trabaja modelizando un poco lo que mira, y vamos a hacer dos supuestos, ¿sí? El primer supuesto considera que las partículas que está viendo son esféricas. Vimos recién que para las gotas pequeñas eso es verdad, pero bueno, para otras gotas más grandes ya no es real. Las gotas tienden a ser elipsoidales, en forma de gasa de pan, o incluso cuando hablamos de cristales de hielo, como podemos encontrar en las nubes, bueno, las formas son muy variadas, ¿sí? El granizo puede tener forma relativamente esférica, lo mismo los copos de nieve, pero no necesariamente. ¿Por qué por qué hacemos esta suposición? Y porque el modelo, digamos, las propiedades de dispersión de una partícula esférica se puede estudiar muy bien, matemáticamente, relativamente simple, y cualquiera de las otras formas es muy complejo de evaluar. Entonces hacemos esa suposición. Un segundo supuesto nos dice que las partículas reflectantes son pequeñas comparadas con la longitud de onda del radar. Esto, de nuevo, es porque queremos caer en el modelo de Rayleigh, el cual voy a abordar un poquitito ahora. Si graficamos la sección recta radar del objeto que estamos viendo, de la esfera, en este caso, pongamos una esfera de agua, respecto del área de la sección, del área física que presenta la esfera al avance de la onda electromagnética. Fíjense,
y por R cuadrado, ¿sí? Respecto del perímetro, la relación entre el perímetro y la longitud de onda, tenemos esta curva que caracteriza bien cómo es la dispersión de las ondas por esfera, caracteriza bien tres ondas. Una es conocida como la región de Rayleigh, que fue la primera persona que estudió este fenómeno, ¿sí? Que es muy lineal y por tanto es simple, ¿sí?, de analizar qué pasa con los fenómenos en esa región. Una región que se llama región de Mie, o de Mie, bueno, es una región que presenta una respuesta oscilatoria y entonces es bastante compleja la matemática para abordarla. Y por último, una región óptica que vuelve a ser un poco más simple el abordar. Y entonces decimos que las partículas son pequeñas comparadas con la longitud de onda. Vemos que hay más o menos un punto de quiebre acá en la relación del perímetro de onda del valor 1. Y entonces, ¿cuán pequeño es pequeño? Bueno, si planteamos que 2pi por r sobre lambda es menor que 1, para trabajar en la zona lineal, podemos despejar que el radio es lambda sobre 2pi, aproximadamente un séptimo de la longitud de onda, ¿sí? Hasta radios de partículas que son un séptimo de la longitud de onda, la cosa funciona bastante bien y podemos trabajar en la región lineal. Algunos otros autores mencionan algunas otras cosas, puede llegarse en casos extremos hasta lambda sobre 16. ¿Sí? Pero a priori nos vamos a quedar con un séptimo. Para que se entienda un poquitito mejor qué significa este gráfico, vamos a ver qué es lo que pasa. Imagínense un campo electromagnético en el espacio, ¿sí?, que tiene máximos de campo eléctrico, mínimos de campo eléctrico, la onda cuando va avanzando. Vamos a sacar los mínimos por simplicidad y vamos a poner la gota. Para el caso de Rayleigh, eso que veíamos acá, esta región, significa que la gota es pequeña comparado con la longitud de onda. Y entonces el campo eléctrico es bastante constante alrededor de la gota, ¿sí? Si empezamos a incrementar el tamaño de la gota, bueno, pasamos a la región de Mie, donde el campo, fíjense que el campo eléctrico, acá estamos cerca de un máximo, acá estamos en el mínimo, estamos en un máximo, acá estamos en el mínimo. Si recorremos el perímetro, vemos que el campo eléctrico cambia sustancialmente su valor. Entonces, bueno, eso significa que estamos en esta región. Y por último, la región de óptica, donde el tamaño de la gota es muy grande comparado con la longitud de onda. Y entonces ahora, utilizando este gráfico, vamos a ver qué es lo que pasa con algunos ejemplos. Habíamos mencionado las bandas de frecuencias en las cuales transmite el radar. Yo me voy a centrar en dos acá, que eran las bandas S, la banda C y la banda X. Y en algunos tamaños de gota. Fíjense, para gotas que tienen radios de 1, 2, 3, 4 y 5 milímetros, ¿sí?, en banda C, trabajando en 5,6 GHz, bueno, estos casos se encuentran en esta región de la curva, es decir, que podemos trabajar fíjense que gotas con radio de 5 milímetros es una gota de 1 centímetro de diámetro, es una gota muy grande, es una gota muy infrecuente, ¿sí?, que rápidamente tiende a dividirse. También tengo acá representado el mismo caso, gotas en 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, pero ahora no en banda C, sino en banda X, 9,4 GHz. La frecuencia es más alta, la longitud de onda es más pequeña, ¿sí? Entonces, ya los casos más extremos empiezan a caer en la longitud de onda, ¿sí? Pero de nuevo, son casos extremos, poco frecuentes. Normalmente vamos a entrar en la zona lineal. Bueno, hasta acá un poco el background, ¿sí? El conocimiento general que tiene que ver con el trabajo. A partir de acá les voy a contar algunos de los estudios que hemos hecho. Uno de los, en la técnica del radar meteorológico, se interpreta que la señal reflejada es reflejada por esferas, ¿sí?
decir, estamos tomando que las gotas son esféricas. Bueno, acá vemos, y ¿qué consideramos? Que es una gota esférica cuyo radio es tal que el volumen de agua de la gota es igual que el de la gota real. Acá tenemos la gota real en celeste, ¿sí? La gota equivalente, que la llamamos en un lilita, ¿sí? Y bueno, la gota lila es lo que considera el radar como que le da el resultado, que le da esa señal reflejada, cuando el caso real es una gota un poco más aplastada. ¿Sí? ¿Está bien hasta acá? ¿Me siguen? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es desarrollar estos modelos de gotas en un software, se llama FECO, que hace simulación, sirve para hacer simulaciones electromagnéticas. Desarrollamos los dos modelos de gotas y vamos a encontrar cuál es la diferencia en sección recta radar entre los dos objetos. ¿Qué voy a usar como modelo de gota real? Bueno, hay gente que se ha dedicado a estudiar eso. Particularmente elegimos el modelo Krupacher and Peter, ¿sí? Krupacher and Peter proponen una forma de gota que está dada por esta ecuación. Si digamos es un corte vertical de la gota, ¿sí? Y entonces el radio, ¿sí? Va a ser función de A sub 0, que es el radio equivalente. Recordemos, la gota esférica contiene el mismo volumen de agua. Radio de una gota esférica que contiene el mismo volumen de agua. Y multiplicado por esta expresión, donde hay unos coeficientes que Pacher y Peter proponen cómo calcularlos, y depende de θ el ángulo. Entonces, escribimos esta curva, luego rotamos esa curva en su eje vertical, ¿sí? Y obtenemos la forma de la gota en 3D. ¿Sí? Además, hay que tener en cuenta que la molécula de agua es una molécula polarizada. Entonces, cuando le incide un campo electromagnético, ¿sí? Tiende a orientarse en la dirección del campo, esas moléculas. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que considerar fenómenos de pérdidas que se producen, y eso se hace bien con el modelo de dispersión de Debye. Aquí utilizamos el modelo de Tom Cole, que es una versión elaborada o más avanzada que la versión de dispersión de Debye, que el software permite utilizar. Y de nuevo, un poquito que había mencionado antes, particularmente en este trabajo, consideramos que el agua de lluvia está a 5 grados con una permitividad eléctrica relativa de 81. ¿Qué vamos a analizar? Vamos a obtener la sección recta radar para las distintas bandas de frecuencia que tenemos de radar meteorológico y distintos radios. 1,1, 2 y 3 milímetros. Esta es un poco la respuesta que nos deja el software, ¿sí? Para cada gota. ¿Sí? Piensen que el campo electromagnético incidente viene de allá, de la derecha mía, ¿sí? De allá. Y bueno, en las direcciones rojas son las direcciones donde preferentemente más reemite cada gota o dispersa la señal. Y fíjense que cambia mucho dependiendo de la frecuencia a la que estemos y del radio. A veces hay una retrodispersión muy grande, a veces hay una retrodispersión muy pequeña, y eso depende de las relaciones entre longitudes de onda y diámetros. También es importante tener en cuenta que la señal de un radar usualmente es una señal polarizada. ¿Qué quiero decir con esto? El campo eléctrico de la onda tiene una dirección preferencial de oscilación, ¿sí? Acá vemos una onda polarizada en forma horizontal, una onda polarizada en forma vertical. El campo eléctrico fluctúa verticalmente o el campo eléctrico fluctúa horizontalmente. Y ocurre que, como habíamos visto, la gota se aplasta, ¿sí? Y tiende a tener una forma ya no esférica. Y entonces cuando le incide el campo eléctrico, ya sea vertical o horizontal, la respuesta no es exactamente la misma. Si la onda tiene polarización vertical, vemos que la sección que presenta esa gota, la onda de polarización vertical, es bastante menor de la que presenta la onda de polarización horizontal. Entonces vamos a tener una respuesta diferente
dependiendo de cómo sea la polarización del agua. Bueno, estos son resultados, solo muestro un caso testigo. En este caso, vemos qué pasa con la onda, con la gota de radio equivalente de 1,1 milímetros en banda C con polarización horizontal. ¿Sí? Y entonces acá vemos la diferencia en sección recta. Esto quiere decir, la línea que está en verde es la gota real, ¿sí? Lo que llamo gota real, hecho con ese modelo de Propulsion of Filter, y esta es la gota esférica que idealmente considera el radar. Y entonces vemos que ofrece una mayor sección recta radar, una mayor reflexión, la gota real de la gota ideal que está considerando el radar. ¿Sí? Bueno, esto pasa lo mismo cuando se incrementa el diámetro, ¿sí? Lógicamente. ¿Por qué? Porque dijimos que cuanto más grande es la gota, cuanto más grande es su radio, más aplatada va a estar. Entonces, sus dimensiones horizontales se van a incrementar, más aún si es de 3 milímetros. Y acá vemos justamente la comparación de la polarización horizontal y la polarización vertical. Dice que los colores están invertidos. En el caso de la polarización horizontal, veríamos que la gota real presenta una mayor sección recta radar, mientras que en el caso de la polarización vertical ocurre el contrario. La gota pasa de ser esférica a estar aplastada y entonces en la dimensión vertical presenta una dimensión menor que la gota ideal. Bueno, esto producto se presentó en ese trabajo. Este fue uno de el primer estudio que hicimos con este tema. Me olvidaba. Bueno, estos son los resultados, digamos, de la diferencia en sección recta radar para una sola gota, ¿sí? En las 3 bandas de frecuencia. En este caso estamos testeando la gota de 1,1 milímetro. Obviamente para las otras esto es mayor. Bien, hasta acá uno de los estudios. El segundo estudio que les muestro hoy tiene que ver con, de nuevo, tenemos nuestro objetivo, que es un objetivo distribuido, que va a estar a una distancia R del radar, ¿sí? Vamos a tomar un cierto volumen que vamos a estudiar, vamos a considerar datos reales para construir ese volumen, datos reales de gotas, ¿sí? Y vamos a hacer la simulación de que le incida la señal de radar, vamos a obtener la respuesta ahora para un conjunto de gotas. Los datos reales de las gotas, vamos a considerar, antes que eso vamos a considerar la polarización, es decir, que la onda que incide en ese volumen sea polarizada, tanto vertical como horizontalmente, y vamos a considerar que, digamos, los datos reales los vamos a tomar de un instrumento que se llama dihidrómetro, ¿sí? Que les explico ahora en el slide siguiente cómo funciona. Y por último, vamos a contrastar los datos con valores reales tomados por radares, ¿sí? En este caso usamos datos de un radar en la red NextRad de Estados Unidos, estación Des Moines, y los datos del hidrómetro de una campaña que se denominó iFlux, también obviamente realizada en Estados Unidos, tiene que ser todo en el mismo lugar y en el mismo instante, ¿no? Y bueno, con estos datos de las gotas, construimos el modelo, lo simulamos, obtenemos una respuesta y la comparamos con la respuesta del radar. Ese es más o menos la síntesis del trabajo. ¿En qué consiste un dihidrómetro de 2D? Básicamente en 2 fuentes de luz que están dispuestas ortogonalmente una respecto de la otra. Cada haz de luz es recibido por un arreglo lineal de CCD, ¿sí? Y esto conforma entonces un área de medición, que es la que está ahí en amarillo oscuro. Y entonces, bueno, acá tenemos un corte vertical de lo que sería esa disposición. Fíjense que hay una separación vertical entre un haz de luz y el otro. Esto me permite obtener la velocidad de la gota, ¿sí? Este área de medición va a estar puesta en el modo horizontal, de modo que las gotas pasan a través de esa área de medición cuando van cayendo. Y entonces, a medida que cae la gota, pasa por un haz de luz, se produce una sombra, ¿sí? Esa sombra está registrada en el arreglo CCD y con eso podemos determinar la dimensión de la gota por la sombra que está proyectada.
¿Se entiende? Bueno, la gota sigue avanzando, interrumpe ahora el otro haz de luz, proyecta la sombra sobre el otro CCD y entonces tenemos en las dos dimensiones del corte, tenemos las dimensiones de la gota. Además, la lectura de los CCD es suficientemente rápido para realizar entre 10 y 15 medidas horizontales por cada gota, con lo cual la gota queda muy bien caracterizada, ¿sí? En sus dimensiones y en su velocidad. Bueno, entonces, tenemos esta situación, el radar emite una onda electromagnética, acá caracterizada por el campo eléctrico. Con el superíndice decimos si la onda es incidente, en este caso hablamos del campo eléctrico incidente, ¿sí? Con polarización vertical, y el campo eléctrico incidente con polarización horizontal. Y esos campos incidentes van a generar ondas reflejadas, de nuevo, reflejada, el superíndice reflejado de la polarización vertical y el campo eléctrico reflejado de la polarización horizontal. Y podemos relacionar estos campos eléctricos incidentes con los reflejados a través de lo que se llama la matriz de dispersión de Sinclair, ¿sí? Con los parámetros SHH, SHB, esto significa el parámetro S para una onda reflejada horizontal, cuando incidió una onda una onda reflejada con polarización horizontal, cuando incidió una onda con polarización horizontal. El parámetro S para una onda reflejada horizontal cuando incidió una onda con polarización vertical, y así sigue. ¿Sí? Y además, la sección recta se puede vincular también a los parámetros de esta matriz de dispersión de Sinclair por medio de esa ecuación. Hablamos de mirar una muestra de lluvia. Los tamaños de las gotas que están dentro de esa muestra de lluvia, a priori los podemos considerar como una variable aleatoria. La distribución de las gotas dentro de la muestra también las podemos considerar como una variable aleatoria. Entonces hablamos de funciones aleatorias. A todo esto, en términos estadísticos, probabilidades, se lo menciona, se lo llama ensamble, y podemos decir que el factor de reflectividad Z puede expresarse en función del valor esperado del ensamble de estos parámetros de Sinclair que les introducía en el slide anterior. Entonces, vamos a utilizar como parámetro de evaluación de nuestro modelo el factor de reflectividad Z, que es lo que entrega un radar, ¿sí? Básicamente estos dos, ZHH y ZBB, y a su vez el factor de reflectividad diferencial, que es la relación de estos dos, y que da cuenta del aplastamiento de las gotas, ¿sí? Obviamente, uno va a ser diferente del otro, por lo que vimos en el estudio anterior, ¿sí? Acuérdense que cuando la gota se aplastaba, en la dirección vertical refleja menos, ¿sí? Entonces va a haber una diferencia entre todos los factores, y esto se llama esa relación se llama factor de reflectividad diferencial. En función de esos dos parámetros vamos a validar nuestro modelo. Apuro un poquito. Estamos medio justos, ¿no? Bien. Habíamos mencionado que sacábamos datos de las gotas de esta campaña. Esa campaña nos entrega archivos, diferentes archivos. En uno de los archivos tenemos caracterizada cada gota, ¿sí? El instante exacto hasta el milisegundo en el cual esa gota atravesó el área de medición del micrómetro, el diámetro equivalente de la gota, el volumen, la velocidad y algunos otros parámetros. Y en otro archivo tenemos registrado por minuto, para cada minuto, la cantidad de gotas que atravesaron el área de medición, la concentración de gotas por metro cúbico para esa cantidad de gotas, el contenido de agua en gramos, la tasa de lluvia y la reflectividad. ¿Sí? Factor de reflectividad Z en dBc. Ese factor de reflectividad Z está calculado mediante esta ecuación, una propuesta específica para este instrumento de hidrómetro de 2 dimensiones, ¿sí? Realizada por Barthélemy en esa publicación que está.
y que para nuestro caso particular elegimos este día, con esta hora, ahí había 90 gotas de lluvia, es un caso relativamente frecuente encontrar 90, 100, 110 gotas de lluvia en un minuto, ¿no? Que registre esto. Analizamos que para ese día y para esa hora la dispersión en los minutos siguientes y anteriores sea más o menos la misma, digamos que sea una situación más o menos estable de lluvia, y elegimos una cantidad de 90 gotas en una situación en la cual hubiese cierta diversidad de tamaños, ¿sí? Para que nuestro modelo sea un poquitito más exigible. Entonces, para esa hora en particular, ¿sí? Y ese día, la reflectividad informa iFlux, ¿sí? De la medida del hidrómetro son 18,937 dB. Bien, ¿qué hacemos ahora? Entonces, tengo que elegir un instante donde tengo 90 gotas bien caracterizadas. Entonces, genero con la densidad de gotas que me propone iFlux, un volumen donde contengo esas 90 gotas y las distribuyo aleatoriamente en el espacio, ¿sí? En ese volumen. Y entonces obtengo la sección recta radar, sigma HH, sigma HB. ¿Recuerdan? La sección recta radar, cuando es reflejada una polarización horizontal, e incide una onda con polarización horizontal, horizontal con vertical, y así. No para una distribución. En realidad generó 35 distribuciones diferentes, espaciales, aleatorias. Con esta sección recta radar obtengo, por medio de esta ecuación 2 que vimos recién, con esta sección recta radar obtengo el parámetro de la matriz Sinclair para cada distribución, y con las 35 distribuciones obtengo el valor esperado del ensamble. Y puedo entonces, el valor esperado del ensamble es esto, puedo entonces calcular el factor de reflectividad que estoy buscando, ZHH o ZB. Mi modelo, ¿sí? Simulado, me da estos valores de reflectividad, 19,433, 18,9 para ZHH y para ZBB, una reflectividad diferencial de 0,5, y recordamos, iFlux me daba 8,935. Pero dijimos que también lo vamos a validar con datos de radar. Bueno, habíamos tomado los datos del radar de Des Moines, que ilumina el mismo espacio donde está situado el hidrómetro en ese instante. Empleo un software de la Universidad de Wisconsin para levantar los datos del radar. El punto en cuestión es este que está acá. Y entonces, si miramos en la escala, vemos que ese punto se corresponde a datos de factor de reflectividad entre 18,75 y 26,25. También el radar me da datos de la reflectividad diferencial, ¿sí? Y tenemos datos de reflectividad diferencial para ese punto entre 0,32 y 0,626. Bien, entonces, ahora lo vamos a comparar con nuestros resultados, pero necesito algún parámetro para saber qué tan bien o qué tan mal está. Para eso vamos a usar la publicación de RESCOP, ¿sí? Etcétera, de tal, que me dice que para radares meteorológicos, para la calibración de radares meteorológicos, se consideran muy buenos los siguientes márgenes de error. Un dBz para el factor de reflectividad y 0,2 dBz para la reflectividad diferencial. Bueno, entonces comparamos, y respecto del valor de iFlux tenemos un delta Z de 0,49, perfectamente dentro de esto. Respecto de los valores provistos por el radar de la red de Estados Unidos, el valor, la diferencia más grande con respecto a los extremos del rango es 1,19 en términos de factor de reflectividad y 0,19 en la reflectividad diferencial. Acá estamos muy bien.
Acá es un poquitito superior, pero hay que tener en cuenta que los valores del radar son valores integrados dentro de todo el píxel que veíamos, ¿sí? Y además la concordancia para el sitio específico con Alfred es muy buena, con lo cual consideramos que el modelo que desarrollamos cumple los requerimientos y se puede utilizar para estudiar la respuesta de radar a diferentes fenómenos, por lo menos de lluvia, que es lo que validamos hasta acá. Quedaría generar modelos de granizo, generar modelos de nieve y validarlos también. Hasta acá el segundo trabajo. Me queda uno. ¿Avanzo? Sí. Bien. El tercer trabajo que les cuento es ya no tanto el análisis de la sección recta radar, sino el desarrollo de una antena para ser empleada en un radar meteorológico. Teníamos esto, que eran las bandas asignadas, ya las vimos anteriormente. Particularmente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tenemos frecuencias bajas, como en la banda S, tenemos baja resolución y tenemos mejor resolución en banda C y en banda X, lógicamente. Pero, por el contrario, la banda S tiene un mayor alcance y en banda X el alcance es reducido. Entonces, consideramos que era una buena propuesta diseñar una antena que pueda operar en dos bandas, por lo menos, para tener resolución y tener alcance, ¿sí? En forma simultánea. Básicamente nos quedamos con las dos últimas bandas, que son las bandas más utilizadas hoy en día para desarrollar radares meteorológicos, y que dan un buen compromiso entre la resolución, la máxima resolución, y un buen alcance que provee la banda C. Y entonces las características deseadas de la antena son que tenga doble polarización, ¿sí? Lineal, horizontal, vertical, podría ser también una polarización circular, que trabaje en las bandas C y X, como vimos recién, que permita su empleo en arreglos de antenas, ¿sí? La tendencia general, ¿qué busco con un arreglo de antenas? Es un conjunto de antenas todas iguales, dispuestas una al lado de la otra, de una cierta manera, que permita tener, generar el mismo efecto que genera una superficie reflectante. Todos conocen la antena de DirecTV, por ejemplo, ¿sí? Tiene una antena propiamente dicha, que es lo que tiene el bracito, y después la superficie reflectante, que lo que hace es permitir colectar más señal. O, si es transmisora, concentrar más el haz, ¿sí? Con un arreglo de antenas podemos conseguir lo mismo. Con algunas propiedades un poquito diferentes, pero es básicamente el objetivo es ese. Y la tendencia general hoy en día es a utilizar arreglos de antenas en muchas cosas. Las antenas de telefonía celular usan arreglos de antenas, sensores infrarrojos como aquel modernos también emplean arreglos de antenas, y algunos autos para la detección de otro auto también emplean arreglos de antenas, etc. Y para que una antena pueda ser utilizado, sus dimensiones tienen que ser menores a la longitud de onda, ¿sí? Que está transmitiendo. Proponemos esa estructura va a tener 2,7 centímetros de diámetro, y la analizamos por estos métodos, de nuevo con el software T-Code, que es simulación electromagnética. Este método, de los modos característicos, lo que hace es, dada una cierta estructura, busca cuál es la resonancia, en este caso eléctrica, las resonancias naturales de esa estructura. Seguramente muchos de ustedes conocen la resonancia mecánica. Han visto algún videito de un puente que, si se lo excita adecuadamente, como con la marcha de un paso militar, el puente empieza a vibrar y hasta se derrumba. Probablemente hayan visto el video. Bueno, desde el punto de vista eléctrico ocurre lo mismo. Hay resonancias eléctricas, y lo que busca este método es encontrar cuáles son las resonancias naturales de una cierta estructura de resonancia eléctrica. Básicamente las resonancias ocurren en esa frecuencia. Lo que vemos en rojo son las flechitas, que son las corrientes que circulan por esa estructura, naturalmente, si son excitadas a esa frecuencia.
Hay un par de parámetros que nos permiten, que nos da este método de los modos característicos. La significancia modal básicamente es la intensidad de esas corrientes. No es directamente la intensidad, pero tómenlo así, varía entre 0 y 1, 1 cuando hay resonancia, 0 cuando no la hay. Y el ángulo característico, que es la diferencia de fase entre las corrientes y los campos eléctricos que esas corrientes generan. Al circular corrientes eléctricas se generan campos eléctricos, ¿sí? Y bueno, este ángulo característico caracteriza la diferencia de fase entre un y otro. Cuando estamos en resonancia, la diferencia de fase va a ser 180 grados. Estas son las curvas que obtenemos de la significancia modal, ¿sí? Cuando está cada uno, esto sería en resonancia, lo mismo acá arriba o acá. Este es un modo, este es otro modo. Fíjense que acá hay dos modos superpuestos, ¿sí? No, tapé justo la referencia. Bueno, pero es igual que, ¿sí? La curva azul y la curva con triangulitos verdes están totalmente superpuestas. Se llama modo degenerado. Si lo miran acá, fíjense que en una las corrientes van hacia un lado y en el otro van hacia el otro, ¿sí? Es lo mismo, pero en direcciones opuestas. Justamente eso nos interesa porque queremos generar dos polarizaciones, horizontal y vertical. Entonces, como en uno las corrientes van así y en el otro las corrientes van así, eso nos puede permitir que esa estructura nos genere las dos polarizaciones. Lo mismo acá. Acá se ve, capaz que se alcanza a ver mejor por la definición. Aquí se ve perfectamente que la estructura de las corrientes es así y en este es así. ¿Se ve? ¿Sí? Recordamos, las frecuencias de interés nuestros son 5,6 y 9,4 GHz. Analizando esas curvas, nos quedamos con estos modos resonantes, ¿sí? El J1, J1', acá se ven las direcciones de las corrientes, direcciones contrarias. J1 y J1' en 5,6 GHz, J1 y J1' en 9,4 GHz, que son las dos frecuencias en las que quiero que opere la antena. Fíjense que la resonancia tiene valores máximos, en el caso del 5,6 GHz, en las dimensiones externas, justamente las dimensiones son más grandes, la longitud de onda de esta frecuencia es más grande, entonces la resonancia se da en la estructura externa. La misma estructura, analizada en 9,4 GHz, que la longitud de onda más pequeña, la resonancia se da en las dimensiones menores. Para poder conseguir que esa estructura resuene a esa frecuencia, tengo que excitarla de algún modo. Diseñamos esta forma de excitación, ¿sí? 4 puertos. Y desde el punto de vista eléctrico, cuando uno diseña un puerto, una antena tiene que tener en cuenta lo siguiente. Imagínense, la onda viene por el espacio, imagínense que estoy recibiendo. ¿Sí? La onda viene por el espacio y tiene que pasar desde el espacio al cable, a cada uno de estos cables. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces hay un cambio de medio. Y cuando tengo un cambio de medio, puede producir una cierta reflexión de la señal que se me vuelve hacia atrás. En el caso del radar, yo estoy trabajando con señales muy débiles, en comunicaciones también. Y entonces lo que pretendo es que no haya esa reflexión. Digamos. Y lo que se trata es que los medios estén adaptados. Se dice que estén adaptados. Lo mismo pasa si yo estoy transmitiendo por el cable y quiero que la señal salga. Si la que viene desde acá es la señal del cable, y una parte se me vuelve para atrás, se me vuelve hacia los equipos que están generando la potencia. Entonces tengo potencia que le entrego a la antena y potencia que me devuelve la antena. Eso puede hacer que el equipo se dañe. ¿Sí? Entonces tampoco es deseable. Eso lo caracterizo con este parámetro que se llama coeficiente de reflexión. Y el coeficiente de reflexión, cuanto más chico es, hace que la señal reflejada sea menor, más pequeña. ¿Sí? Y eso sería
fíjense que cuando estoy transmitiendo con la antena, los equipos van a estar configurados en 5,6 y 9,4. No voy a estar transmitiendo acá, ¿sí? Porque yo lo diseño yo al equipo. ¿Está bien? Entonces, nada, está muy bien adaptado el 5,6 y mucho mejor todavía el 9,4, la antena, para transmitir esta barra. Además, para recibir, solo quiero que reciban esto. ¿Sí? Si vienen señales de otras frecuencias, de otros sistemas de comunicaciones aledaños, quiero que no reciba nada, quiero que la rechace. ¿Sí? Entonces, nada, la antena es bastante selectiva en las frecuencias que tiene que recibir, rechaza otras simplificando los circuitos que siguen a continuación como filtros, etc. Tiene ese diagrama de radiación, el 5,6 y 9,4, ¿sí? Con ganancias de 6,5 y 9,5 dBi, anchos de haz de 53,5 y 90 grados, y un parámetro que es muy importante es el rechazo de polarización. Dijimos que queremos recibir las dos polarizaciones por separado. Entonces, cuando queremos, imagínense que quiero recibir polarización horizontal, ¿sí? Quiero ver cuánto de polarización horizontal tengo, pero estoy recibiendo una onda polarizada verticalmente, entonces necesito saber que la señal sea rechazada, ¿sí? La polarización vertical. Entonces acá vemos, para 9,4 Hz, tengo un rechazo de polarización de 17,8 dB, 15 es muy bueno, ¿sí? Bastante bueno, 17,8 es muy bueno, y en 5,6 GHz tengo 22,1 de rechazo de polarización. Lo cual, eso es muy, muy bueno. Y muchas gracias. ¿Preguntas? Sí. Cuando hacer una para ¿por qué sentido Excelente pregunta. Está muy bueno. El problema es tecnológico. Es muy... Yo necesito, había mencionado que la antena, que las dimensiones de la antena sean pequeñas comparadas con la longitud de onda, para poder utilizarla en un arreglo de antenas. Si me voy a S, ya la longitud de onda de S es mucho más grande que en X. Entonces no puedo formar un arreglo en X. Tienen que ser dos aledañas, dos bandas aledañas. Podría haber usado S y C, o podría haber usado C y X, pero no S y X, porque ya la longitud de onda de S es mucho más grande, ya las dimensiones de la antena van a quedar mucho más grandes que la longitud de onda en X. ¿Sí? ¿Cómo? Ah, sí, en algún momento generamos unas gotas, ¿sí? En 3D. Obviamente no podíamos generarlas al tamaño real, entonces las generamos más grandes y las iluminamos con frecuencias más bajas, prorrateadas, digamos. Cada una de estas recipientes, son huecos, se llenan de agua, se ponen en el espacio y se iluminan con una onda electromagnética para encontrar la respuesta, que fue parte de los ensayos que hicimos. Acá hay una cortada para que vean la forma. Sí. 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 ¿Hay alguna condición también para la condición del viento? Lo que sí, el viento yo no lo incluía acá. Está bueno. El viento da lo que se llama un ángulo de inclinación, canting ángulo. Y es que la gota se deforma un poquitito y fundamentalmente la dirección de caída no es vertical, sino que tiene un cierto ángulo. Sí, sí. Eso modifica un poquitito la respuesta, no está incluido en este modo. Es algo que habría que incorporar. También se podría incorporar el ángulo de inclinación en los modelos de lluvia y también el granizo que se aborde a futuro.
sé si habrá alguna pregunta. Yo tengo una, Guillermo. Sí, dime, ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Che, ¿cómo te va? re interesante la charla. ¿Ah? Gracias. De la segunda parte, cuando modelás lluvia y, digamos, podés, evaluás, modelar también granizo, el objetivo es hacerlo en tiempo real, digamos, que el radar te pueda informar de qué tipo de lluvia tenés, si tenés lluvia, si tenés granizo. Eso no alcancé no sé si lo mencionaste, pero no alcancé decodificarlo, digamos. Ya está. Eh, Él me pregunta si esto, el caso del segundo estudio, ¿sí? Si lo hago en... La idea es hacerlo en tiempo real, ¿sí? No, Fabio, en realidad la idea es poder utilizar estos modelos para poder evaluar la respuesta del radar a distintos fenómenos. El problema es Ajá. que no puedo generar lluvias reales en un laboratorio. Entonces, es muy difícil evaluar la respuesta del radar a diferentes cambios en lo que estoy observando. La idea es poder utilizar estos modelos para encontrar mejores formas de caracterizar la lluvia o el meteoro que se esté observando. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, 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 gracias. Ese es un poco el objetivo. En Ujú. tiempo real yo necesitaría los datos de la lluvia que no los tengo en tiempo real. Los datos de cómo son las gotas. Lo que sí puedo hacer es decir, construyo diferentes modelos de lluvia y observo como mi respuesta yo creo que es bastante fiable y muy parecida a la radar real, veo cuáles son las diferencias y puedo encontrar mejores parámetros para caracterizar la lluvia. Eh, Todo el objetivo está en esa búsqueda. ¿Cómo? Está. Gracias, che. Se ajusta a la actividad que ves. Claro. ¿Sí? No, no, decía que gracias. No. Fenómeno. ¿Tienes alguna pregunta más? Se pierde el gusto de solo. Sí, sí, el CCD es como el que tiene tu cámara del teléfono. Ah, ¿Sí? Pero lo único que es lineal. claro. ¿Sí? En lugar de ser un rectángulo con 10 megapíxeles, es lineal. Entonces, cuando pasa la gota, solo registra esa dimensión, pero la barre muchas veces. ¿Sí? Es un CCD que lo estoy leyendo, sí, 1000 veces por segundo. ¿Se entiende? Entonces, voy registrando cuando va cayendo la gota, cada corte, cada sombra que va produciendo la gota, y con eso obtengo perfectamente la forma de la gota si así lo deseo. Digamos, yo lo que tengo es, el dihidrómetro es, imagínense, un rectángulo que tiene un hueco central, más o menos de 10 centímetros por 10 centímetros, y las gotas van cayendo ahí. Caen afuera también, por supuesto, pero las que caen ahí las registro. ¿Se entiende? No, sí, el registro. Depende mucho de los usos. Un radar, por ejemplo, para el servicio meteorológico, por así decirlo, estamos hablando de unas dimensiones grandes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero transmitir mucha potencia, la antena tiene que ser capaz de soportar esa potencia, quiero tener mucho alcance. Entonces, digamos, hoy en día los radares convencionales son con antenas parabólicas, entonces necesito una superficie reflectiva relativamente grande para captar una señal muy débil y poder concentrarla. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de tamaños relativamente grandes. Sí, 3 metros, 5 metros. Sí, sí. Los veleros tienen un radar. Los veleros tienen un radar. Tienen radares para instalar en velero. Estamos hablando de, ¿sí? En banda X. Cuando nos vamos a bandas como la banda X, todo se achica. La antena puede ser más pequeña, el número se alcanza. Pero
para instalar en un velero está más que bien, ¿sí? Entonces, todo depende de la aplicación. Ya te digo, esta antena tiene 2,7 centímetros de diámetro. Sola no puede operar, no va a tener la sensibilidad suficiente. Voy a necesitar o un arreglo de antenas, poner muchas de esas, ya sea en un plano, en una superficie cilíndrica, o utilizarla como alimentador en una antena parabólica. ¿Sí? Ah, correcto. Sí, sí, si lo querés. Exactamente. ¿Sí? En realidad, ¿qué hago? Cuando tengo un arreglo hoy en día, ¿qué se hace? Registro todo lo que recibe cada antena. Como están desplazadas físicamente en el espacio, van a recibir las señales desplazadas. Entonces, después, a esa señal que almacené, le aplico los desfasajes. ¿Sí? Exacto. Sí, y miro, claro, y miro para donde quiero. Si le doy un cierto desfasaje es porque estoy mirando para allá. Y si le doy otro desfasaje, estoy mirando para allá. Exactamente. Antes, hasta no hace tanto tiempo, no había capacidad para almacenar todos los datos en cada antena. Entonces, le dabas el desfasaje ya cuando recibía. Estaba recibiendo una sola dirección por instante. Hoy en día tengo la capacidad, la tecnología lo permite, de almacenar todo lo que recibe cada antena, y después lo proceso y puedo mirar en todas las direcciones en cada instante. ¿Sí? De nada. Espero que haya sido interesante. Chao, gente.